Comprender la identidad sexual de las personas no es fácil. Tampoco es fácil explicarlo. Como en mi trabajo muchas veces debo explicárselo a chicos, a chicas, a papás y a mamás, lo convertí en un curso. Y voy a hacer en esta ocasión un extracto de ese curso para intentar a través de este video, de una forma muy pedagógica, explicarte la identidad sexual del individuo. Hice una analogía con una torta, tarta, queque, como sea que lo llamen en tu país, para poder hacer de esta idea una idea familiar. Casi todos hemos preparado una torta y quienes no la hemos preparado la hemos comido y podemos entonces imaginarnos el proceso de preparación. Bien, todas las personas tenemos una identidad. Generalmente la asociamos al nombre, a la profesión, a la nacionalidad, etc. Como parte de esa identidad tenemos una identidad sexual. Todas las personas tenemos una identidad sexual. Y esta identidad sexual tiene 4 elementos, que son como 4 compartimientos diferentes, que sumados expresan eso que llamamos identidad sexual. El primer componente es el sexo biológico, que son esas cualidades anatómicas con las que nacemos, que nos diferencian a hombres de mujeres. Generalmente se asocian al hecho de tener una vulva o un pene. Pero es más que eso, porque el pene y la vulva son los genitales y están a la vista, pero tenemos mucho más que eso. Por ejemplo, internamente, para el sexo femenino, hay una vagina, hay trompas, ovarios, óvulos, estrógenos, progesterona, y para el sexo masculino, internamente, están todos los componentes de los testículos, están los espermatozoides, la testosterona, conductos deferentes, etc. Hasta aquí todo está dentro de la esfera biológica. Bien, ¿cómo conecta esto entonces con una analogía de una torta? Verán, cuando hacemos una torta, mezclamos varios ingredientes. Huevos, harina, algún endulzante, margarina o el aceite que utilices, algún tipo de leche o bebida equivalente, etc. Cuando se crea un ser humano, también hay ingredientes. En el colegio nos dijeron que había un óvulo y un espermatozoide. Nos dijeron también que el óvulo tenía un cromosoma X y que el espermatozoide aportaba otro cromosoma, que podía ser uno X, dando como resultado una niña, o que podía ser un cromosoma Y, dando como resultado a un varón. Eso sigue siendo verdad. Eso no ha cambiado, solo que es una parte de la verdad. Porque en teoría, sí, 2 cromosomas XX dan como resultado a una niña. Y 2 cromosomas, uno X y uno Y, dan como resultado a un varón. Eso es así en la mayoría de los casos. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que la combinación no sea XX o XY, sino que sea 2XY, 2YX y otras combinaciones que dan lugar a personas con estados intersexuales, anteriormente llamadas personas hermafroditas, que son personas o bien con genitales ambiguos o con genitales que son visiblemente masculinos, pero internamente órganos reproductores femeninos, o genitales externamente femeninos, pero que internamente el órgano reproductor es masculino, que internamente tienen un ovotestículo en lugar de tener ovarios o testículos, o genitales femeninos, pero que hormonalmente este individuo en el desarrollo de la pubertad hay preponderancia de hormonas masculinas, o genitales claramente masculinos, pero en la pubertad, donde ocurre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, se evidencia preponderancia hormonal femenina. Ciertamente, un estado intersexual es la excepción y no la regla.
Solo lo menciono para aclarar que no siempre la unión de un espermatozoide y de un óvulo van a dar lugar a un individuo XX mujer o un individuo XY varón. Bien, seguimos estando en la esfera biológica. Estos son los ingredientes de la torta. Todos los que hemos entrado en contacto con la cocina sabemos que la calidad de los ingredientes importa. No todas las harinas dan el mismo resultado. El resultado va a variar de acuerdo con la marca, con la calidad, con la fecha de caducidad. Tampoco va a ser igual al reunirlas con el resto de los ingredientes. Pueden reaccionar distintos si tenemos una harina que esté en fecha, que sea de alta calidad, pero el resto de los ingredientes no tanto, el resultado no va a ser el mismo. Son diferencias muy sutiles, pero cada detalle importa. Al igual que en la preparación de la torta, toda la carga genética del espermatozoide, la calidad del cromosoma que aporta, así como la calidad del óvulo y del cromosoma que aporta, cuentan. Aunque la mayoría de las veces va a dar como resultado la unión del óvulo y del espermatozoide un individuo óptimo, no es algo que se deba asumir necesariamente. Bien, una vez que mezclamos todos estos ingredientes, estos van al horno. Al igual que los humanos, una vez que se unen nuestros componentes principales, contenidos en el espermatozoide y en el óvulo, vamos a gestarnos en nuestro horno humano, en el útero. Allí somos totalmente permeables a todas las hormonas y neurohormonas que genera mamá, con su ambiente hormonal estándar, el que tenía antes y durante la fecundación, y el que fluctúa a cada minuto de acuerdo a su estado de ánimo, a sus pensamientos, todo lo que mamá siente y absorbe a través de la piel, su estado de ánimo, los alimentos que consume, los medicamentos que consume, las bebidas que consume, el ejercicio que hace o el ejercicio que no hace, todo eso modifica su ambiente hormonal. Los aspectos externos, todos los estímulos del exterior. Por ejemplo, un exceso de películas de terror, si vive feliz y plena, si vive llena de tensión, si vive en calma y en felicidad. Todo la nutre. Todo genera una reacción hormonal en mamá, en ese útero. Afecta a mamá y luego afecta al bebé que se está horneando o gestando en este caso. Al igual que la torta, mientras se hornea, se afecta por los detalles del entorno. Por ejemplo, si alguien le interrumpe la temperatura a un horno mientras el proceso de horneado de la torta está en pleno apogeo, la va a afectar. Si el horno es eléctrico, necesitará una graduación en la temperatura. Si el horno es a gas, va a necesitar otra. Si el horno es pequeño, va a tener una necesidad de graduación de tiempo y temperatura. Si el horno es grande o amplio, va a tener otra graduación de tiempo y temperatura. Si el horno está nuevo, va a tener una potencia. Si tiene muchos años de uso, va a tener otra potencia. Las horas de exposición de la torta al ambiente cálido del horno tiene una afectación directa en el resultado de la torta. También el bebé tiene una afectación directa del ambiente hormonal de mamá. Todo el tiempo que se está gestando en el útero tiene afectación. Y aquí hay una gran realidad que no nos contaron en el colegio, y es que un cromosoma Y no constituye un varón en términos absolutos. De hecho, por defecto, el tubérculo genital empieza siendo bastante neutro. Y este tubérculo, aproximadamente en la semana 8 de gestación, ocurre el proceso de masculinización del embrión que tiene el cromosoma Y, que dependerá no solo de los genes cargados dentro de ese cromosoma Y, sino que en este proceso también se encuentra toda la afectación con el ambiente hormonal de mamá, que es intenso y cambiante durante todo el embarazo y a cada minuto, porque se afecta con los pensamientos.
y con todo el ambiente que le rodea, que también contribuyen a su carga hormonal. No solo en sus emociones, como acabo de decir, sino todo lo que le afecta: medicamentos, alimentos, bebida, toxicidad de su ambiente, ruido, naturaleza, sus relaciones sociales, su ambiente laboral, si lo tiene, etc. Otro destacable aquí es que no solo se tiene que masculinizar el genital de este individuo con cromosoma Y, sino también el ambiente hormonal de ese embrión, sus órganos reproductores internos, y en especial, si es un cromosoma Y, se espera que se masculinice su cerebro. Como puedes ver, el horno, el de la torta y el del humano, su calidad, la estabilidad o la inestabilidad de este horno afectan directamente el resultado. Entonces, la estancia en el útero, allí cada instante cuenta. Todo lo que ocurra allí, mientras estamos allí, nos afecta mucho más de lo que nos han contado hasta ahora. Luego del horneado o la gestación, como le quieras llamar, vamos a obtener un resultado, una torta o un individuo. Al nacer este individuo, el neonatólogo lo observará y dirá, basado en lo que ve, nació una niña, se observa una vulva, o nació un varón, se observa un pene. Si ve genitales ambiguos, dirá, nació una persona en estado intersexual. Hasta allí, porque el resto de los componentes de la identidad sexual aún no se han manifestado. Solo se puede ver al momento de nacimiento de todo el componente biológico un elemento, los genitales. Es todo lo que podemos ver. Como les he explicado anteriormente, el componente biológico no solamente son los genitales que están a la vista, sino que hay más elementos como los cromosomas, las hormonas, los órganos reproductores que están internos, no están a la vista al momento del nacimiento. Entonces, solo el componente biológico tiene más elementos que eso que salta a la vista, que son los genitales, vulva o pene. Pero son precisamente estos elementos que están a la vista, vulva y pene, la información que tiene el neonatólogo y la familia para concluir es una niña o es un niño. Y no necesitan buscar más. Tampoco se acostumbra a hacer laboratorios para investigar la tendencia hormonal del niño o la niña. En este punto de la vida, en nuestra existencia, se asume, si tiene una vulva, internamente debe haber ovarios, trompas, un útero. Se asume que si hay un pene, entonces dentro habrá los conductos deferentes, el epidídimo y todos los componentes masculinos. Pero esto en el 100% de los casos no se cumple con esa exactitud. Así como asumimos, partiendo de los genitales, que los otros tres componentes también deben corresponderse con el primero, que es biológico, tenemos una expectativa, unas exigencias alrededor del niño o la niña que en ocasiones, como padres, se nos frustran. Y se nos frustran estas expectativas porque en la mayoría de los casos los 4 elementos de la identidad sexual sí se van a corresponder con la estructura esperada y predecible de acuerdo a ese genital que vimos al momento del nacimiento. Pero en algunos casos, en algunos pequeños casos, no será así. Vamos ahora al segundo elemento de la identidad sexual, que es la identidad de género. Al sacar del horno la torta, podemos ver que tiene alguna de estas dos formas, o bien líneas rectas o líneas curvas, es decir, hay tortas redondas o con líneas curvas, y también hay tortas que pueden ser cuadradas, rectangulares o con líneas rectas. En esta analogía de las tortas junto con la identidad sexual humana, podemos comparar a las líneas rectas con la identidad de género trans. Es decir, una persona trans en su percepción personal, o lo que también llamamos sexo cerebral, lo que esa persona piensa de sí misma, su vivencia personal, le indica que su sexo, el que siente, no se corresponde con su sexo biológico, con el que nació.
La persona trans se autopercibe como una persona del sexo contrario al sexo biológico con el que nació. En la torta con forma redonda o con líneas curvas sería el equivalente de esta analogía a las personas con identidad de género cisgénero, es decir, su percepción personal o lo que llamamos sexo cerebral, su vivencia personal de cuál es su sexo sí se corresponde con el sexo biológico con el cual nació. Podríamos decir que la mayoría de las personas, cuando empiezan a manifestar el lenguaje, aproximadamente entre los 2 y los 3 años, expresarán si soy una torta redonda. Es decir, soy una persona cuya autopercepción se va a corresponder con el sexo biológico con el que nació. Usar esta analogía de la forma de las tortas, porque la mayoría de las personas, al conectar con la imagen mental, con la imagen psíquica de una torta, cuando buscan en sus archivos, lo más probable es que su cerebro les refleje una imagen de una torta redonda, porque es lo más común. Y así como es lo más común que la autopercepción va a coincidir con el sexo biológico. Como podemos ver, el primer elemento, es decir, el biológico, tiene una parte evidente y visible, que son los genitales. Pero hay otra parte que se va a terminar de evidenciar con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad, donde se podrá observar la masculinización de la voz, del resto del cuerpo del varón en general, o la aparición de la primera menstruación en las jovencitas y otros hitos como la aparición de vellos, etcétera, que van a ir indicando qué tan masculino o tan femenino son los individuos desde el punto de vista hormonal, es decir, biológico. El segundo componente se empieza a evidenciar cuando aparece el lenguaje, entre los 2 o 3 años, donde el niño o la niña, a través de sus preferencias o narraciones, puede ir dejando ver su mundo interior y allí puede ir contando que se percibe como una torta redonda, persona cisgénero o como una torta de líneas rectas, transgénero. La mayoría de las personas serán cisgénero. Vamos ahora con el tercer componente y puedo explicarlo así. Las tortas pueden ser tortas sin ningún relleno, una torta y ya, lo cual es perfecto y suficiente. Pero también puede haber tortas con un relleno, o con 2 rellenos, o con más. Pues en esta analogía, el relleno de la torta me ayuda a explicarte que hay distintas orientaciones sexuales y constituyen el tercer elemento de la identidad sexual. Aparece generalmente o con mayor intensidad en la adolescencia y se refiere a la atracción sexual y o romántica hacia otras personas. Esta orientación puede ser heterosexual o lo que llamaré torta con relleno de vainilla, que es la atracción sexual y o romántica hacia personas del sexo opuesto o contrario, homosexual, o lo que llamaré torta con relleno de chocolate. Atracción romántica o sexual hacia personas del mismo sexo. Tenemos también la siguiente orientación, torta con 2 rellenos. Sería la orientación bisexual, atracción sexual o romántica hacia personas del sexo contrario y también hacia personas del mismo sexo. Asexual, o lo que llamaré torta sin ningún relleno. Personas que no tienen mayor o ningún interés sexual o romántico hacia ninguna persona. Como tal vez se puedan estar imaginando, sí, puede haber una torta cuadrada con 2 rellenos. Es decir, persona con identidad de género trans, es decir, su sexo cerebral o autopercepción no se corresponde con su sexo biológico. Y en la esfera del tercer compartimiento o del tercer componente, que es la orientación sexual, tener una atracción sexual o romántica hacia las personas de su mismo sexo y del sexo contrario.
Entonces, en esta analogía de las tortas y sus rellenos, pueden existir tantas combinaciones que te puedes sentir abrumado o abrumada de solo escucharlo. Sin embargo, hay una combinación que va a ser la más frecuente. ¿Cuál? Torta redonda con relleno de vainilla, es decir, persona con identidad de género cisgénero, es decir, su sexo cerebral o autopercepción sí se corresponderá con su sexo biológico, y en la esfera del tercer componente, que es la orientación sexual, tener atracción sexual y o romántica hacia personas del sexo contrario. Las combinaciones no se contradicen entre sí. Lo que se contradice y hasta puede explotarle las neuronas a una persona es la expectativa tradicional y cultural versus la realidad. Ya que partiendo de uno de los elementos, que es el componente biológico, que es más visible, que es el hecho de observar en un recién nacido pene o vulva, se tendría que desencadenar el resto de los componentes de la identidad sexual de acuerdo al hecho de tener pene o vulva a la vista. Pero no es así en el 100% de los casos, debido a que los componentes de la identidad sexual funcionan como distintos compartimientos que además se van revelando de manera gradual luego del nacimiento. Dependen de varios factores y no de un solo hecho, que es tener una vulva o tener un pene a la vista. El último y cuarto elemento de la identidad sexual es, una vez que tenemos una torta redonda o cuadrada, con o sin relleno, hay un elemento adicional y es la decoración de esa torta. A simple vista, cuando tenemos una torta enfrente, por el diseño de su decoración, por los colores que usaron, por los adornos, podemos intuir, podemos intentar descifrar si esa torta la hicieron para un niño o si la hicieron para una niña. Podemos saber si esa torta transmite que va a celebrarse un cumpleaños o si se va a celebrar es un bautizo o una graduación o un matrimonio. También va a pasar que unas tortas se van a ver hermosas, increíbles, pero será indescifrable cuál es el motivo por el cual hicieron esa torta. Eso también pasa. En esta analogía, el cuarto y último elemento es la expresión de rol de género, que aunque suena muy largo ese título, es todo eso que nos viste, nos adorna, y cómo expresamos el hecho de ser hombres o mujeres, la profesión u oficio que tenemos, cómo la ejercemos, los deportes que practicamos, nuestro tono de voz, los colores que usamos o los colores que no nos permitimos usar, el largo del cabello, la decisión de tener cabello. Todo esto tiene mucho más que ver con la sociedad en la que vivimos, con la época, que con una declaración real sobre nuestro sexo biológico o sobre nuestra identidad de género, que es, como ya les he explicado, la vivencia psicológica de cada persona sobre cómo se siente a sí mismo, cómo se percibe a sí mismo o a sí misma en su sexo cerebral. Entonces, así como hay adornos de tortas de todo tipo de colores y formas, debe quedar claro que es solo el adorno, el exterior, y que ese exterior quiere transmitir un mensaje sobre la personalidad de la persona que se ha adornado de esa manera. Quiere decir algo como soy extrovertida, soy introvertido. Quiere transmitir su estado de ánimo. Por ejemplo, me he vestido de esta manera porque me siento triste. Me he vestido de color naranja porque me siento audaz. Transmite un mensaje sobre la cultura. A través de mi ropa y mis adornos, puedo transmitir a las personas, nací y crecí en la India. Puedo transmitirle a las personas a través de cómo me he visto, nací y crecí en República Dominicana frente a la playa. Puede también transmitir un mensaje sobre la ocasión. Estoy adornada, vestida de esta manera, tengo el cabello peinado de esta manera porque estoy en una celebración de Navidad o porque estoy en un funeral. Cuando
me corto el cabello o me visto, me peino de una determinada manera, transmito mis gustos. Por ejemplo, a través de mi calzado yo puedo decir, me gusta la comodidad. No importa cuál es la ocasión o la situación, yo privilegio la comodidad por encima de todo. O puedo transmitir que me gusta verme estilizada con mayor estatura, entonces usaré tacos o tacones. Puedo transmitir la preferencia de mi persona, por ejemplo, adoro los colores pasteles como el azul celeste o el rosa. O puedo transmitir, prefiero el negro siempre, en todo momento. O el gris tenue, el que sea. Este mensaje que transmitimos a través del cuarto elemento en la identidad sexual, que es la expresión del rol de género, coincide con la analogía del adorno de las tortas, en el sentido que más allá del adorno, si uso o no aretes, zarcillos, piercing, el color de la vestimenta, si uso pantalón o si uso falda, me visto formal o informal, tradicional o irreverente. La principal función es comunicar un mensaje sobre mi personalidad y mis gustos, mis estados de ánimo, sobre la ocasión, mis preferencias. No necesariamente sobre mi sexo biológico o sobre mi sexo cerebral o identidad de género, y menos sobre mi orientación sexual. Sin embargo, también puedo usar mi vestimenta de forma intencional para transmitir un mensaje sobre mi sexo biológico y mi orientación sexual, si eso es lo que deseo transmitir. Los componentes sexo biológico, identidad de género y orientación sexual yacen debajo del adorno de la torta, en forma que cada uno de los ingredientes que la conforman, lo que representa todos los componentes del sexo biológico. Las hormonas, los cromosomas, los genitales, los órganos reproductores. La forma de la torta, sea de líneas rectas, transgénero o de líneas curvas, cisgénero, al mismo tiempo, debajo de todos estos adornos puede existir una torta sin ningún relleno, es decir, una persona con una orientación asexual, con relleno de vainilla, heterosexual, con relleno de chocolate, homosexual, o con 2 rellenos o más. En conclusión, el adorno exterior transmite un mensaje más relacionado con los gustos, preferencias, estados de ánimos, cultura, que con las formas, rellenos, sabores e ingredientes de la torta. Por tanto, no son precisos para usarlos para anticipar conclusiones sobre esa torta que tenemos enfrente. ¿Qué es lo valioso de saber todo esto? Bueno, que podemos concluir varias cosas. Primero, entender, y luego tú podrás hacer tus propias conclusiones. Yo voy a cerrar regalándote las mías, las que he ido descubriendo en mi camino por la vida y en mi recorrido académico como sexóloga. Hay más de lo que creemos que hay. Esa es mi primera conclusión, o dicho de otra forma, lo que sabemos siempre es una porción de la información. Todo lo que acabo de compartirte sobre la complejidad de la identidad sexual humana no es todo lo que hay. Y tampoco es todo lo que yo sé al respecto y puedo compartirlo contigo. Porque el conocimiento no tiene límites y como humanidad siempre estamos conquistando una nueva frontera de conocimiento. El cómo nos vestimos, cómo nos adornamos, cómo llevamos el cabello no es concluyente sobre la experiencia de sentirnos hombres o mujeres. Tampoco es concluyente si nos atrae sexual o románticamente los hombres, las mujeres, ambos o ninguno. Anticiparnos a proyectar que si alguien prefiere usar pantalones entonces, o si alguien prefiere usar el cabello corto entonces, eso sería especular demasiado. Y no es el camino. ¿Cuál sería el camino entonces? El vínculo. Conocer a la persona es el camino. Y si es nuestro hijo o nuestra hija adolescente, cuya forma de vestirse o de llevar el cabello lo que nos intriga, lo que nos inquieta, con más razón el camino es el vínculo. Conocer a la persona,
que si además es nuestro hijo o nuestra hija, nos corresponde darle el espacio para que se pueda conocer a sí mismo o a sí misma. Y si es un extraño, pues es importante que su identidad sexual sea cisgénero o transgénero. Entender que no nos amenaza, que su orientación sexual sea heterosexual, asexual, bisexual u homosexual tampoco nos amenaza. Que su sexo biológico tampoco es una amenaza para nosotros ni para los nuestros. Y que su expresión de rol de género tampoco lo es. Puede que no sea de nuestro agrado su expresión de rol de género, pero es que justamente ese es el límite, ya que ese otro o esa otra tiene el mismo derecho a elegir su atuendo y a ser quien es, quien desee ser, tal como yo tengo el derecho de elegir mi atuendo, mis adornos, mi ropa y ser quien yo desee ser. Y por último, y hablando de tortas, puede que para nosotros existan algunos sabores, rellenos o formas que no tengan para nosotros ningún sentido. Eso puede pasar. Por ejemplo, para mí la torta de 1000 hojas, la torta de pan o la torta de calabaza o llama, como se llama en mi país, no tiene ningún sentido. Pero eso no me da derecho a despreciarlas, porque detrás de todo lo que existe hay un creador o una creadora. Y bien sea que se trate de una torta de 1000 hojas, de una planta o de un ser humano, para esa creadora o para ese creador, su creación sí que tiene todo el sentido del mundo. No olvidemos eso. Para el creador, esa es su obra y tiene todo el sentido del mundo de estar, de pertenecer y de existir, tal como lo tienes tú y tal como lo tengo yo.